Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Falla. Si este sensor falla internamente, se debe cambiar todo. Si este sensor falla, se debe cambiar todo. Si ese sensor falla, se debe cambiar todo. O sea que aquí no hay más. Por lo tanto, las fallas. Aquí las más comunes, líneas abiertas o falsos contactos. Sensor dañado. Y ya, prácticamente serían lo más común. Síntomas. Síntomas si falla ese sensor. Para empezar, check, más bien el FI, enciende. Consumo de combustible. Consumo excesivo, porque siempre van a consumir, ¿no? Pérdida de potencia. Inestabilidad. Son las fallas más comunes, o son las fallas y son los síntomas más comunes. Comprobaciones. Ya sabemos que tenemos que comprobaciones. Dentro de las comprobaciones que debemos de realizar es alimentaciones. Ya comprobamos sus 5 volts. Tierra. O sea, dentro de las alimentaciones están 5 volts y tierra. Y obviamente variación o cambio de voltaje. Que prácticamente sería, si succionamos baja, si mandamos presión sube. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pues prácticamente si se cumplen esas condiciones, ya nuestro sensor quiere decir que está bien. ¿Ok? Variación o cambio de voltaje. Y su diagrama sería ese, y llegaríamos a la conclusión que el cable de color verde sería este. Mentira, este. No, ya serían estos. Sería el verde. Sería el rojo. Y sería el negro café. Y el verde tiene las terminales (22, 9) y 4. ¿Ok?
Eso le corresponde a nuestro sensor MAP. Mencionamos que otro de los componentes que están dentro de ese sensor múltiple vamos a tener nuestro sensor TPS. Únicamente que aquí tengo un cambio. Fíjense bien, este sensor TPS va a recibir una alimentación de 5 volts prácticamente de aquí, miren. ¿Sí? Pero lo voy a sacar de aquí. 5 volts. Va a recibir una alimentación de tierra y va a recibir también una alimentación y va a haber una salida que es la referencia, aquí la tierra, y va a contar con una resistencia, ahí está, y va a contar también con un cursor que va a cambiar dependiendo de la posición de la mariposa de aceleración. O sea que el TPS indica a la computadora de la posición de la mariposa a través de voltaje constante, pero variable. O sea que creo que lo dibujé al revés. Aquí tenemos la resistencia. Aquí tenemos la tierra. Aquí tenemos el voltaje. Y aquí tenemos el cursor que va a tener su posición ya sea aquí o ya sea acá. Y va a mandar una señal a la computadora de variaciones de voltaje. Indica la SM la posición de la mariposa a través de un voltaje constante pero variable entre 0.5 volts, mariposa cerrada, a 4.5 volts, mariposa totalmente abierta. ¿Ok? Entonces, este voltaje va a tratar de pasar o derivarse a tierra. Y como va a haber un caminito, fíjense bien, este caminito, esa es resistencia y un caminito. Y sigue resistencia. ¿Ok? El voltaje va a pasar por aquí. Va a pasar el voltaje y de repente ve que hay resistencia y de repente dice, hacia acá no hay, pero hacia acá sí hay. ¿Hacia dónde me voy? Pues hacia donde no hay. El voltaje es flojo, circula por donde menor resistencia se le ofrezca.
Por esa razón, si nosotros ponemos el cursor aquí, el voltaje entra y en automático pasa para acá. Si ponemos el cursor aquí, el voltaje circula por la resistencia y en automático se viaja hacia acá. Si el voltaje está aquí, si el cursor está aquí, el voltaje entra, casi se acaba y se va por aquí. Y todo ese es para irse hacia acá, donde la computadora está recibiendo su información. Por eso dice, él indica el SM de la posición de la mariposa de aceleración a través de un voltaje constante, pero variable entre 0.5, que es la mariposa cerrada, y 4.5, la mariposa totalmente abierta. Eso es lo que prácticamente está recibiendo la computadora de nuestro sensor TPS. En su gran mayoría los sensores TPS van a recibir movimiento del eje de la mariposa. Este es el eje de la mariposa de aceleración. Esta es la mariposa. Este es el eje. Y aquí tiene ese eje, un cuadrito, donde va a encajar o donde va el... Y este sería el sensor. Por lo tanto, al sensor se le está pasando, dando movimiento a través de ese eje. Voy a mostrarles uno. Uno como este. Aquí está. Miren. Aquí está. Hagan de cuenta que este es el eje de la mariposa. Haría este movimiento. Tiene un resorte interno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está. ¿Se ve el movimiento? ¿Sí? Ahí está. Pero las nuevas tecnologías que trae Suzuki ya quitan el eje. Más bien, agregan otra cosa, quitan el sensor. Voy a quitar el sensor. Y en el eje van a poner un conjunto de imanes. De hecho, son dos. Y estos imanes serían prácticamente este y este. Y dentro del sensor se encuentra una pista que es accionada por medio del campo magnético de los imanes. Ya no es como con movimiento mecánico, ahora es con movimiento magnético. Quien va a cambiar va a ser los imanes. Los imanes son los que están cambiando su posición. Quien está fijo es el sensor. Por lo tanto, dependiendo de cómo se pongan los imanes, va a ser la posición, va a ser la variación de voltaje, que sigue siendo lo mismo. A través de una mariposa de aceleración va a haber cambio. La única diferencia de estos sensores, que anteriormente tenían movimiento mecánico, ahora tienen movimiento, más bien, anteriormente cambiaban el voltaje por movimiento mecánico. Ahora cambian el voltaje por movimiento por movimiento magnético. ¿Me expliqué? Anteriormente cambiaban el movimiento, cambiaban el voltaje por movimiento mecánico, que es este. Este es movimiento mecánico. Ahora cambian el voltaje por medio de campo magnético.
Antes había un eje conectado al sensor y ahora ya no, está el mismo eje pero conectado a un imán. Y el imán le transmite movimiento a ese imán para que haya un cambio de mi sensor. A ver, vamos a ver. A ver, hacemos una comparativa. Y aquí tenemos un sensor TPS. A este lo puedo mover, miren. Ron. ¿Ok? Aquí lo puedo mover. Pero a este no. Este ya es fijo. Ya no hay manera de moverlo. La primera vez que quise hacerlo funcionar, pensé que funcionaba igual. Lo quise mover por un lado y por otro y le di de martillazos y marrazos y nomás no se movió. Este ya no se va a mover, ya este es fijo. Ya este es fijo. ¿Ok? Ya aquí el eje sí entra, pero no es para atorar, no queda atorado. Pero acá de este lado sí tenemos este tipo magneto en pequeño, miren. Y ese si acelero, vean, este es el que va a cambiar. ¿Ok? Pero lo más interesante es esto, miren. Aquí tenemos una serie de campo magnético, de imanes, que son los que van a servir para poder hacer el cambio de mi voltaje. Y esto me llevó a carambolas, dije yo. Entonces, si yo coloco en este sensor y compruebo el voltaje, y veo que me da 2.3 y se me ocurrió traer mi imán, aquí está mi imán, mire. Ok, se me ocurrió traer mi imán y dije, ah, caray, a ver, vamos a ver qué pasa. Mire, le voy a acercar el imán y cómo es que va a haber un cambio. Ahí está, lo voy a dejar a punto 5, a punto 8, ahí está, es como debería de estar. Y voy a hacer cambio, voy a cambiarlo a un punto 9, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 3.9, 4. O sea que prácticamente desplazo de aquí a acá y me hace ese cambio, que es el equivalente a mis imanes. Aquí empieza y acá termina. Aquí de este lado abajo, en la parte de abajo no hay imán. Aquí empieza, acá termina. Y aquí no tenemos, miren. ¿Ok? Entonces, internamente este sensor, con el cambio de posición del campo magnético, también va a haber cambio de voltaje. Aquí es una innovación de la marca. Algunas marcas Vallac ya están utilizando mucho el campo magnético, pero en este caso, esta marca nos está dando una muestra de que ya no necesitamos piezas mecánicas, ya con el simple cambio con el campo magnético, con eso es suficiente para poder hacer cambio de voltaje. Entonces, espero me haya explicado. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, aquí tenemos la señal del TPS. En esta ocasión, tenemos un voltaje alto porque pues no tenemos la marcha mínima
como anteriormente la teníamos. Ahorita lo que vamos a tener que hacer es tener nuestro imán y mandarlo a marcha mínima. Aquí sería prácticamente mariposa cerrada, mire, ¿sí? Y yo le estoy poniendo en una posición. Y ya voy a cambiar poco a poquito, a lo mejor hasta ni se nota, pero voy a cambiar la posición de mi imán. Miren, ahí va para arriba. Ahí va para arriba, 4.5, 4.8 vamos a dejarle. 4.5, 4.4. No nos dio 4.8. Así, 4.8 volts, ahí está. Pero noten ustedes que ya cambié de posición mi imán. Regreso rápido. ¡Cuán! Y también va a regresar. Uy, muy lento, pero en fin, creo que ya en su posición va a trabajar más rápido. A ver, vamos a verlo en su posición. Cambio. Lo voy a colocar así nada más, provisional. Ahí está. Y voy a ver qué voltaje me va a dar en esa posición. Veamos. Ay, ya no puedo. Ahí está bien. Punto 5, miren, punto 6. ¿Sí? Y no he atornillado, ahí está. Voy a girar la mariposa. Ya acelerando, punto 6, punto 8, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 3.9. Máxima aceleración, suelto, regresa a punto 6. Pero ahora ya el que reina es el campo magnético. Y yo creo que ya de aquí para el real, pues ya todos los sistemas o todos los TPS ya cambiaron de mecánico a magnético. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.